ya lo veremos. Ya nos pusimos de acuerdo con el micrófono del candidato. ¿Está todo bien? Buen día, Lichi, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Oscar. Un gusto. Bueno, volvamos al principio. Es algo más con elección provincial lo que está en juego en esta etapa, ¿no? Sí, porque es una... Sin hacer drama de esto, la política es así. Es así, es así. Hay varias elecciones anticipadas en el país, en varias provincias, pero la más importante es esta y la de Capital Federal, que tienen una semana de diferencia. ¿Una semana? Exactamente, el 19 de abril tenemos las PASO en Santa Fe y la semana siguiente, el 26 de abril, las PASO en Capital Federal. Y en las generales hay 2 semanas, creo, de diferencia. Creo que o una o 2 semanas, sí, en las generales, no lo tengo bien presente. Así que en Capital Federal, obviamente, la disputa principal está entre 2 candidatos del PRO, como todos sabemos. En cambio, aquí en Santa Fe hay otro escenario político. Sí, aparecieron los molestos socialistas. Claro, o ya estaban en realidad. Sí, están desde hace un tiempo. Que todo un lío eso para el análisis exactamente, porque genera otro escenario. No se pudo armar lo mismo a nivel nacional, pero sí en la provincia eso está muy consolidado desde hace años y por lo tanto, bueno, la repercusión de la elección santafesina obviamente va a tener algún impacto sobre el escenario nacional. Esto quiere decir que hay candidatos a presidente que están muy interesados en que gane el PRO. Y también hay algunos otros, obviamente, que están interesados en que no ganen. Sí, en realidad, por las dudas, por si algún televidente todavía está ahí lagañándose, perdón por el barbarismo, hay un sueño de que para julio haya 2 elecciones ganadas por el PRO en 2 de los distritos más importantes de la República Argentina. Y eso cambiaría un escenario. Yo soy totalmente escéptico respecto a esas cosas. Creo que en las elecciones regionales prevalece lo regional, prevalece el tipo de candidato y se discuten gestiones regionales. Sería la primera vez. Bueno, y acá no lo quiero jorobar a Lichi, qué sé yo. El socialismo ganó la local y fue derrotado por el peronismo en la última, también acá, nacional. Sí, las elecciones nacionales obviamente siempre han tenido otros resultados distintos que las elecciones provinciales o locales en su caso. Sí, evidentemente que hay un voto muy vinculado a la experiencia, a las candidaturas, a las trayectorias locales, eso está claro que es así. Y por otro lado, bueno, creo que el escenario nacional también está muy disputado, no es que haya nada claro. Por ahora son todos precandidatos con alguna chance, pero me parece que todavía es un escenario demasiado abierto. Y creo que y uno que era la estrella hasta hace 8 meses, no sé si llega. Exactamente. Perdón, quiero aclarar, no lo digo por ofender a nadie, pero seamos sinceros, Massa hace 14 meses ya era presidente. Así es. Hoy no se sabe si puede tener su candidatura. Sí, por eso me parece que todavía es demasiado apresurado hacer pronósticos sobre lo que va a ocurrir nacionalmente. Lo de Santa Fe está un poco más claro, me parece, porque además los tiempos son muy breves. 3 semanas. Efectivamente, y los números vienen dando claramente que el Frente Progresista viene creciendo, estamos claramente adelante, además, sumando las 2 candidaturas del Frente, incluso la mía a título individual ya está arriba de la candidatura del PRO y creo que vamos a seguir en estos 3 semanas que quedan subiendo algunos puntos porque el crecimiento de la fórmula que yo represento tiene mucho que ver con el nivel de conocimiento en el resto de la provincia, tiene mucho que ver con la asociación que la gente vaya haciendo entre los referentes más conocidos hoy en el territorio provincial, como son Antonio Bonfatti y Hermes Wiener, y mi candidatura. Así que esto me parece que nos va a permitir hacer una muy buena elección en Santa Fe y consolidar un proyecto que obviamente tiene sus más y sus menos, como todo proyecto político, como toda gestión de gobierno, pero creo que ha marcado un tiempo distinto en Santa Fe y nuestra expectativa, o la mía por lo menos, es en esta etapa que viene, bueno, consolidar ese proceso con más resultados, con otras improntas, con otras cosas y también dándole continuidad, por supuesto, a las grandes trazos, las grandes líneas de trabajo del Frente Progresista en Santa Fe. No le voy a preguntar por el programa, pero sí por los lineamientos. Supongo que coincidimos que el gran problema es la desigualdad, ¿no?
Sin duda, sin El duda. mundo, ¿no? Porque esto se está discutiendo en el mundo. Es un fenómeno del mundo. Mientras el mundo genera más desarrollo. En Europa. Sí, sí. O sea, mientras la tecnología permite el desarrollo cada vez más importante de la actividad de la economía, los países crecen en general, o crecen más rápido, más lentamente, pero todos crecen, generan más riqueza, pero sin embargo eso no se distribuye de manera un poco equitativa y lejos de achicar las brechas de desigualdad se van agrandando en los países desarrollados y en los países también latinoamericanos ocurre exactamente. Sí, es una paradoja difícil de explicar porque varios gobiernos de Latinoamérica han reducido la pobreza, pero notablemente la redució, pero no la desigualdad. No. Porque crecen más los más ricos, que por si bien los de abajo crecen, los más ricos crecen mucho más. Exactamente. Y hacen todo insustentable. ¿Qué pasa en un gobierno provincial? Hay un núcleo de pobreza estructural más duro, de exclusión social, que evidentemente no logra revertir ese círculo un tanto perverso de la exclusión, ¿no? De la pobreza, de la precariedad del hábitat, de la falta de oportunidades, y bueno, todo eso obviamente genera un círculo que termina en resentimiento, que termina en muchos casos en violencia y que termina fundamentalmente en pérdida de posibilidades, de oportunidades de integración, de inclusión, tanto al mundo de la educación como al mundo del trabajo y finalmente al sistema y al conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, me parece que es el gran problema, es un problema obviamente de escala nacional, las provincias, los gobiernos locales. ¿Qué puede hacer una provincia? Pueden hacer cosas en términos de mejorar las situaciones, de mejorar sobre todo las condiciones de hábitat, mejorar todo lo que tiene que ver con el entorno urbano, con las condiciones de acceso a algunos servicios básicos, puede promover proyectos de carácter educativo, de carácter cultural, de carácter deportivo que contribuyan a la inclusión social fundamentalmente de los jóvenes, puede trabajar en la generación de oportunidades de empleo, sobre todo de empleo destinado a sectores de menor calificación laboral, a jóvenes. Se puede trabajar mucho y de hecho se están haciendo muchísimas cosas en ese terreno, pero hay condiciones estructurales que tienen que ver fundamentalmente con la matriz tributaria y con las políticas macroeconómicas. Una inflación de un 30 y pico % y es finalmente un impuesto que de alguna manera pagan siempre los que menos tienen. Esto está claro, ocurre en todas partes del mundo y son fenómenos que no se pueden resolver desde el marco. Y ahí con la inflación está pasando un fenómeno raro, porque la inflación es utilizada desgraciadamente en la Argentina como un argumento de discusión para los que menos les afecta, porque incluso el asalariado le va empatando. El problema es que los que no son el problema es que no está sindicalizado y que no está exacto, nosotros tenemos un 30 y pico % de empleo precario, de empleo que no va siguiendo ese mismo ritmo y particularmente el sector más duro, de gente incluso que vive de la asignación básica o que vive de los planes del Estado, que no tiene relación directa con el mundo laboral, que vive de changas, de trabajos muy irregulares, muy temporarios, muy eventuales, y obviamente se pierde siempre contra la inflación. Y bueno, además una desigualdad, Oscar, que se ha hecho también hasta desde el punto de vista simbólico más dura, ¿no? Porque todo el mundo ve que hay sectores de la sociedad que les va mejor, esto es ostensible. Sí, yo creo que hay más Mercedes-Benz en Rosario que en Australia. Sí, no lo sé, pero se ven. Pareciera que puede se ven y además acá se lo exhibe con ostentación, sí. y no como una cuestión de utilidad. Sí, incluso hasta sin ir a sectores de alta clase media, pero incluso hay sectores medios, sectores trabajadores que han mejorado su situación y bienvenido que haya sido así, porque justamente ha habido salarios que han avanzado más que en la inflación, incluso hay gremios que han logrado convenios colectivos muy favorables y que han mejorado su situación, pero bueno, el que quedó atrás, el que no tuvo esa oportunidad, siempre se queda esperando alguna opción para salir de esa situación, y cuando esa opción no aparece, y cuando no hay horizonte, y cuando no hay perspectiva, esto para cualquier persona es muy grave, pero para una persona joven, no tener futuro, no tener perspectiva, no poder imaginar un proyecto de vida que supere su realidad actual, genera
complejidad desde el punto de vista social que tienen múltiples implicancias, ¿no? Esto no quiere decir que todos los chicos o jóvenes que estén en esa situación terminen en situaciones de violencia o terminen en situaciones delictivas, para nada, pero obviamente genera un espacio propicio para que se desarrollen después otro tipo de situaciones, ¿no? Y sí, cuando se reúnen dentro del socialismo, que lleva la mayor responsabilidad, tome algo si quiere, le pregunto, mientras que tiene la mayor responsabilidad de conducir el Frente Progresista Cívico y Social. ¿No hay un reconocimiento que en dos temas claves reaccionaron tarde? Yo no digo que no haya reacción porque es múltiple, recién mencioné el caso de un juez que metió preso a 37 personas, uno solo, así que no se puede decir que no se lucha contra determinadas cosas, pero en la cuestión seguridad y vivienda, ¿no tardaron en reaccionar? El tema de vivienda, obviamente, usted sabe que los recursos para la vivienda provienen de la nación, ¿no? Así funciona en todas las provincias del país. Sí, bueno, pero Bonfatti lanzó hace un año y medio un plan para retomar tierra fiscal y todo, que sabe que esto es una discusión que yo tengo usted hace mucho tiempo, y rápidamente explotó y funciona bien. Sí, seguro. Creo que sí que ha sido un acierto del gobierno haber impulsado políticas. Obviamente uno siempre que toma decisiones de gobierno establece prioridades, entonces efectivamente se está haciendo una inversión importante en materia de vivienda. Tenemos un déficit, por ejemplo, en el mantenimiento de rutas, ¿eh? Ahora hay que recuperarnos con el tema de las rutas, que son muy costosas, grandes inversiones. Bueno, son de las prioridades que se van tomando de acuerdo a cada momento de la gestión pública. Y respecto a la seguridad, yo diría que se ha reaccionado. En Santa Fe se ha tomado el tema con mucha firmeza y con una decisión de cambios estructurales. Yo creo que tal vez hubiera sido más fácil hacer como se hace en otros lados. Primero, no dar información, ocultarla, poner la tierra abajo de la alfombra, porque usted no va a obtener hoy información oficial en ninguna provincia de la Argentina sobre homicidios, sobre... Sí, en algunas sí, pero no tienen el problema. Digamos, la de la Patagonia, que es otra Argentina. No, guarda, hay ciudades de la Patagonia, como Comodoro Rivadavia, por ejemplo, que tiene índices altísimos, comparables a los más altos del país. O sea que hay situaciones. Lo que pasa es que poca información sobre eso, no está puesta la atención de los medios de comunicación alrededor, por ejemplo, de lo que pasa en el Gran Buenos Aires, el tipo de delitos que hay, de las organizaciones delictivas que operan. Hace poquitos días Infobae hizo un informe muy importante, después Germán de los Santos, un periodista rosarino, también abundó sobre ese informe, sobre la operación en el Bajo Flores, allí a pocas cuadras. Sí, estamos hablando de un tipo de delito que ya... Bueno, no me quiero poner en dialéctico, pero es de otra calidad, digamos, otro tipo de operación. Ya eso es narcotráfico tal cual la fantasía que uno tiene a nivel nacional. Sí, por eso. Eso no existió acá todavía. No existe. Espero que no exista. Pero no existe en esa magnitud y en esa escala, pero las consecuencias de la existencia del narcotráfico en la Argentina, obviamente, las sufrimos en las provincias. ¿Y por qué particularmente Rosario? ¿Por qué particularmente Santa Fe? Porque es la provincia más expuesta desde un punto de vista geográfico frente al fenómeno del narcotráfico, a diferencia de Neuquén o de Córdoba, incluso hasta de la propia provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos atravesados por las dos rutas de la droga, la 34 que viene de Bolivia y la 11 que viene del Paraguay, nos cruzan de punta a punta, en las dos llegan... Sí, el número de camiones que pasa por Santa Fe... Tenemos 800 kilómetros de costa sobre el río Paraná, que es la otra gran vía obvia de entrada de drogas de manera ilegal en la Argentina. Tenemos 27 terminales portuarias, o sea que si hay un lugar en el que debiera haber un especial cuidado y prevención por parte de las autoridades nacionales, de las Fuerzas de Seguridad Nacionales, casualmente la provincia de Santa Fe. Y creo que el gobierno provincial ha tomado, yo diría hasta de manera un tanto, no digo imprudente, pero ha hecho todos los cambios al mismo tiempo. Quizás hubiera sido conveniente o aconsejable hacer cambios mucho más graduales, pero creo que la urgencia de la realidad obligó a hacer cambios en la justicia muy profundos y al mismo tiempo cambios en la policía muy profundos, y todo eso hacerlo al mismo tiempo y bueno, obviamente los cambios te traen ruido, traen resistencias, traen boicots, traen... Sí, y sacan el PUS afuera todo de golpe, y el PUS se llama Policía Corrupta, y vos metes preso a 500 y te quedan otros 500 Y después afuera. Una cosa, Oscar, acá
no ha habido pacto, ni doble pacto, ni ningún tipo de pacto. Bueno, esa es la pregunta que ni yo con le la quería... policía, ni con la policía corrupta, ni con las mafias, ni con el narcotráfico. Y todos sabemos que en muchos lugares se llegan a acuerdos, y esos acuerdos a veces implican cierto nivel de pacificación, por decirlo de alguna manera, porque obviamente se permiten los negocios ilícitos, se controlan de otra manera y todo eso avanza. Obviamente en algún momento va a explotar, pero vamos tirando la pelota para adelante. Y esto es lo que está ocurriendo en muchos lugares de la República Argentina. Lo que no implica, a diferencia de México, o por lo menos es la impresión que se tiene de acá, con Danisa lo hemos compartido. Yo no creo que haya sectores de la política, no sé en el norte, porque ese es otro territorio argentino que uno no conoce y no me gusta hablar por boca de ganso, pero no veo complicidades políticas con el narcotráfico en la Argentina como si se ven en México o en otros lugares. No de manera generalizada. Aunque seguramente hay algunos casos. Bueno, tenemos un ex titular de la Cedronar que está procesado. No, eso fue evidentemente, hay una rémora en la ley y alguien se hizo el vivo con el tema del efedrina y la droga sintética. O sea que, por pero lo menos... participando en carteles, yendo a buscar sobres... Creo que todavía estamos lejos de las realidades de Colombia. Y la cultura de clase media argentina no lo permitiría. O de México, pero eso no debe ser un aliciente para nosotros, al contrario, porque podemos llegar a esa realidad si no actuamos rápido. Yo creo que el fenómeno del narcotráfico es un fenómeno grave en la Argentina y que viene escalando en presencia, en desarrollo, en operatividad en todo el territorio, de manera silenciosa muchas veces, a veces tiene algún efecto de violencia, como el caso casos que se han dado en Rosario, pero si no, transcurre de manera más silenciosa, pero está avanzando y necesitamos de una estrategia nacional para enfrentarlo con coordinaciones provinciales, obviamente, pero tiene que haber una acción decidida de la justicia federal. Santa Fe no puede seguir teniendo, Rosario, 2 juzgados federales penales que se ocupen de estos temas. Pero también hay tareas nuestras, yo lo entiendo perfectamente, sí, hay tareas nuestras, tampoco podemos tener 2.000 policías cuando Córdoba tiene 4.000, es complicado. Tenemos que tener más policías, sí, seguro. Y se están incorporando policías a todo el ritmo y la velocidad con que se pueden formar y con que se pueden conseguir los postulantes, porque no sobran los postulantes para integrar la policía. Se están haciendo grandes esfuerzos de comunicación, de publicidad para lograr inscriptos y para formarlos en el menor tiempo posible para incorporarlos. Somos conscientes de la necesidad de que haya más cuadros policiales y también formar mejores jefes policiales, ¿no? Porque tenemos un déficit que lo reconocen incluso los propios cuadros policiales en la formación de cuadros medios, ¿eh? Nosotros tenemos una ley de la policía que heredamos... ¿Usted impulsaría, si fuera gobernador, una reforma tal cual es lo que se viene hablando de la formación de los policías? Creo que hay que volver a los oficiales y los suboficiales. Totalmente, pero absolutamente. Creo que esa ley no fue una buena ley. Y no, si bien fue sancionada en la última época del exgobernador Jorge Obey, pero también es cierto que fue apoyada por legisladores del Frente Progresista, o sea que no es cargarle la responsabilidad. No, fue una experiencia que no funciona mal. Fue bien intencionada, pero redactada por gente que no tenía experiencia en el manejo de policías, con buenas intenciones y con poco conocimiento de la realidad. Me parece que fue un proyecto que complicó las cosas en todo lo que es la operatividad, la estructura y la formación de la policía, que hay que hacer retoques, no volver para atrás, por supuesto, pero hay que hacer algunos ajustes, y yo sé que el gobernador está trabajando en eso. Bien, 2 o 3 muy concretas y vamos terminando. ¿Usted seguiría con el Plan Abre? Sí, por supuesto. Para mí creo que es el mejor proyecto que se ha implementado en los últimos años desde el punto de vista social, el más innovador. Además implica una fuerte decisión política justamente de invertir en los barrios más vulnerables. Es la inversión más alta que ha hecho la provincia de Santa Fe en toda su historia en la ciudad de Rosario, también en la ciudad de Santa Fe, en Villa Gonor Galvez, en las ciudades más populosas de la provincia, y no solo hay que sostenerlo, sino que hay que ampliarlo a otros barrios de la ciudad. Bien, hasta hace un mes llegó a Buenos Aires en determinado circuito y del CEL ya ganó. Hace 20 días decís, che, ¿cómo anda Santa Fe? Y la semana pasada dijeron, che, ¿es cierto que no va a ganar? ¿Por qué se dio ese fenómeno tan raro?
Porque creo que primero venía con mucho aire desde algunos medios nacionales y obviamente quienes están atrás de la candidatura de Macri, pero además porque claramente la figura de Miguel del Cel está instalada, tiene el 100% de conocimiento por su trayectoria artística, pero además porque ha participado en las últimas 2 elecciones. Sí, bueno, pero participó de la última. En la primera que participó le pegó un susto a Bonfatti, pero en la segunda que participó perdió por 15 puntos. Bueno, bien, correcto, pero digo que tiene un piso que está consolidado de 25 puntos más o menos, que se viene sosteniendo desde hace 6, 7 meses que nosotros lo estamos midiendo. Obviamente yo arranqué de más abajo, entonces a priori en la fotografía de hace 3 o 4 meses claramente estaba adelante. Hoy yo ya estoy superándolo y más los votos de Mario Barletta, que también suma 9, 10 puntos en el total del Frente Progresista, estamos claramente adelante. Yo creo que esa tendencia se va a consolidar. Es más, estoy seguro que no va a ser ni siquiera una elección ajustada como la del 2011 con Antonio, sino que va a ser una elección un poco más holgada, más cómoda para el Frente Progresista. Por lo menos estamos trabajando en esa dirección, y esto para nosotros implica, o para mí, en lo personal, implica una enorme responsabilidad, porque sé que en algunos sí, es lindo temas... ser candidato a gobernador, pero no es lindo ser el responsable de una historia de la provincia, porque... Claro, porque además yo sé que en esta etapa me toca mostrar muchos resultados de políticas que están en marcha, de cambios que están en marcha, pero que todavía no han mostrado todos sus resultados. Tengo que terminar los hospitales que están a medio camino, tengo que enfrentar el problema de seguridad con resultados concretos, y bueno, yo sé que esa es mi tarea y espero hacerla bien. Muy bien, Macanudo, gracias, Lichi. Esto, le digo a la gente, la entrevista duró 20 minutos. Todavía la gente no está en clima electoral. No, lo siente, no está. No está, pero para nada. No. Y faltan 3 semanas, muchachos. No, pero bueno, siempre las internas sí, las pasos no son, es como un ensayo. Sí, la gente no le da mucha importancia. Incluso siempre el número de votantes es un poquito menor que en la elección general. Pero bueno, es el proceso que tenemos. Este año va a ser un año de muchas elecciones. Y la última, para algunos es incómodo hablar de lo demás, para otros no, si se lo hace bien y con respeto. Me cuesta creer, como supone o se supone en algunos medios nacionales, que el kirchnerismo quien lo represente, o en este caso el candidato de Rafaela, Perotti, que no es un mal candidato. Me cuesta creer que no se lo valore. Yo no creo que el kirchnerismo tenga menos de 20% de intención de voto acá, cualquiera sea su candidato. Yo creo que va... Me parece que hay mala memoria en algunas cosas. No, lo que ha ocurrido con el peronismo aquí en la provincia, que recién sobre el final, sobre el límite de la presentación de las listas, pudo definir una propuesta, a diferencia de las otras, incluso la mía, que ya venía definida desde hace un tiempo atrás. Entonces tiene menos carrera, pero creo que es una buena fórmula y que seguramente van a ir subiendo en las preferencias, y es más, yo me animaría a decir que probablemente la disputa sea más con Omar Perotti que con otros candidatos. Bueno, eso es lo que yo tengo inspectores, pero si uno lo dice va demasiado en contra de la ola, y entonces queda medio mal. Gracias, Lichi. Un amigo, le cuento una anécdota, me mandó, porque a veces te chuzan, ¿viste? Un artículo de La Nación que decía los problemas en el otoño K, o sea, los últimos... Y yo le dije, porque el otoño se está utilizando como el fin. Digo, ojo que se vota en primavera. Así es. No hay nada dicho en la elección nacional. No, todavía no. No, porque se hacen presupuestos, y si no, después puede pasar como hace 4 años, donde a esta altura, marzo, todavía ni había candidatos, recuerdo. Sí, como ahora. Sí, además, obviamente a nivel nacional el peronismo sigue siendo la fuerza mayoritaria, teniendo en cuenta que hay 2 candidatos de ese sector, que si bien van por vías distintas, en definitiva expresan más o menos el mismo escenario o el mismo espacio político, ¿no? Bueno, a todo esto, como conclusión, el 19 se vota. Prepárese, aunque no parezca. Faltan 3 domingos, nada más.
Sí, señor. Y ya estamos sobre ello. Gracias, Lichi. A ustedes. Muchísimas gracias. Nos vamos recordando a Yuya que hoy cumpleaños y